Amigos, ¿cómo están? Acá nos está acompañando un amigo, Alexis Iparraguirre, autor de este libro, El inventario de las naves, que debe ser uno de los libros de la generación de autores surgidos, cuarentones, digamos, más vendidos, ¿no? Porque ya van 6 ediciones de este libro. Claro, y esta es la primera con Planeta. La primera con Planeta acá en el Perú. Sí. Cuéntanos, Alexis, este libro que ha tenido un recorrido, ha ganado concursos, todo. ¿Cómo es ¿Esperabas tú este recorrido que tenga este libro o fue inesperado? Bueno, primero, buenas tardes, Ernesto. Un gusto estar contigo y poder disfrutar de esta conversación. Yo he estudiado contigo literatura en la Católica hace muchos años y siempre estas oportunidades se agradecen bastante. El libro es un libro que ganó el año 2005 el Premio Nacional de Narrativa de la Pontificia Universidad Católica. Tuvo en ese momento la edición de regalo que hizo la universidad, era la edición de premio, un librito azul que se vendió muy bien. Luego sacamos una edición en 2007 con Estruendo Mudo Editores y en 2010 hubo una edición de bolsillo en el propio Estruendo Mudo en una colección que se llamaba Cajas. Entonces ahí lo que teníamos era 3 ediciones peruanas. Luego hubo suerte, yo me fui a estudiar a Estados Unidos y sacamos ahí una edición con la editorial Fudakia en español en la ciudad de Nueva York para los lectores hispanos. Y luego el 2015 hubo una... perdón. El 2015 hubo una edición de Sinofarwa en Chile. Entonces, ese es un recorrido complejo, ¿no? Ahora volvemos a Perú con esta edición que forma parte de la colección Imprescindibles de Planeta, que es una colección nueva que ha empezado con un libro de cuentos de Julie de Trafigny que se llama Maldita Sea, una compañera también nuestra, curiosamente. Ahí hay una generación de escritores de la Católica bastante extensa y secreta, ¿no? Quizás tan grande. Estamos viendo algunas ediciones tuyas. Claro, ahí está El Fuego de las Multitudes, que lo saqué y el 2016 fue el año en el cual volví a publicar un libro de cuentos después de unos 10 años. El inventario de las naves originalmente del 2005 y este es del 2016. Y bueno, ahora volvemos con esta reedición de El inventario de las naves, ¿no? Oye, una curiosidad, bueno, ya son, este libro tiene más de 10 años, tú estás viviendo fuera, la Lima, digamos que esta ciudad que es media fantasmal que aparece en este libro, sigue siendo esta Lima que estás visitando, ahora estás casi de turista. ¿Sigue siendo la misma o es otra? Bueno, es otra Lima, definitivamente. En realidad, cualquier persona que lee los 7 cuentos que conforman el libro se da cuenta que mis personajes no usan internet para variar, ¿no? Creo que lo más cercano a redes que hay es un Palm, que en esa época era una especie de mi pequeña computadora personal para recibir y enviar mensajes, ¿no? Y creo que eso marca una gran diferencia, ¿no? La gente de ese momento vive, o de este pueblo imaginario, que con razón dices que es Lima, vive en un momento en el cual hay mucha ruina, hay mucha miseria. Obviamente la juventud vive su juventud porque los jóvenes siempre están con esta permanente esperanza de la promesa de ser adultos como algo que los llena de energía y de alegría, ¿no? Pero a pesar de eso, todo el ambiente es ruinoso, hay mucha pobreza, hay escasez, los personajes con ropas haraposas son un montón. Entonces, yo no puedo ver eso en la Lima actual, ¿no? La Lima actual es una Lima donde hay un montón de consumismo, centros comerciales. Evidentemente, también hay una Lima pobre, pero digamos que las diferencias entre esa Lima y la Lima del consumismo es bien marcada, muy grande. Entonces, a pesar de que conviven juntas, quien entra a la Lima del consumismo se da cuenta de inmediato que hay un ambiente de mejoría económica sustancial y que la distancia es kilométrica respecto a lo que pasaba en los 90s, ¿no? Claro. Tú me estás hablando ahí de Julie de Trafigny y otros autores que compartimos aulas. ¿Tú crees que el contexto
en el que estudiamos, en el que tuvimos nuestra juventud, nos marcó a la hora de escribir? Por ejemplo, este libro ya no sería posible que lo cree un autor joven de ahora. No digo que no seamos jóvenes, ¿no? Bueno, no, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Tiene que ver con episodios rarísimos de la vida profesional literaria, ¿no? Primero que en el año 94 o 94, que entramos a la Facultad de Literatura, habían aproximadamente 50 personas en el curso de primer Latín 1, me acuerdo, con Purificación Estebanes, una cosa rarísima y que no ha vuelto a pasar. Digamos, la gente que va a literatura en una universidad no son más de 10, 15 personas como máximo, y eso es sobrepoblación. Y bueno, esa era una circunstancia especial, pero también creo que otra circunstancia especial es que, digamos, en ese ambiente de muchas carencias, de violencia armada, un lugar como la Universidad Católica en particular, donde podías estudiar y dedicarse a tus cosas, que no era necesariamente estudiar, valga decir también, no habían otras cosas. Divertirse con los amigos, ir a tomar, conversar de literatura, en fin, las fiestas, el rock. Era una especie de oasis donde todavía no había internet, vuelvo a subrayar, y donde las relaciones interpersonales funcionaban de una manera muy particular, porque había esta cuestión de la literatura, del conocimiento, de las cofradías de escritores, los poetas por un lado, los narradores por el otro. Era un ambiente muy bonito, yo tengo un recuerdo muy especial. Y creo que en ese tipo de formación está un tipo muy significativo de la literatura que se hace hoy, ¿no? Porque yo podría decir que tranquilamente hay una literatura centralmente escrita por gente que se formó en el periodismo, pero también hay una literatura que está apareciendo escrita por gente que se formó en literatura en las universidades. Y en la academia. En la academia. Y con eso hay que decir también que esto está mostrando que un mito viejo se está difumando, no está desapareciendo, este mito de creer que la gente que hace literatura formada en la academia hace necesariamente una literatura muy cerebral, muy intelectual, que nadie entiende, ¿no? En realidad son diferentes tipos de literatura y cada tipo de literatura tiene su lector. Claro, y cuéntame, tú que ya estás, digamos, de lleno en lo que es academia, estás trabajando en Estados Unidos, todavía... ¿Cómo haces para escribir? ¿Hay inspiración viviendo digamos, trabajar en una universidad? De todas maneras, no es trabajar en otros ambientes. ¿No sientes tal vez una burbuja? No sé cómo decirlo. Te explico un poco. Yo fui el año 2011 a Estados Unidos porque me gané una beca para estudiar en el Master de Creative Writing en español de la Universidad de Nueva York. Una situación completamente afortunada, un privilegio que era poder dedicarme 2 años a escribir un libro para mí, y solamente para mí. Y la beca evidentemente me cubría todas mis necesidades. Entonces, en esos 2 años yo pude escribir lo que fue, o terminó siendo, El fuego de las multitudes. Y ese libro durante el doctorado, que luego seguí, lo pulí, finalmente salió el año 2016, pero digamos, fuera de eso mi contacto con la literatura es muy esporádico y hay que buscarle sus tiempos, ¿no? Pero yo lo miro de una manera muy, digamos, o trato de mirarlo de una manera razonable, ¿no? Que hay tiempos en los cuales me he dedicado a la academia y tiempos en los cuales me he dedicado a escribir. Digamos, escribí el inventario de las naves, luego me dediqué a enseñar, luego salió lo de la Universidad de Nueva York, escribí un libro, he vuelto de nuevo a estudiar y a enseñar en el doctorado. Entonces son periodos, ¿no? Yo creo que ya debe venir el periodo para seguir escribiendo. Okay. En este momento no estás escribiendo. Estoy pensando, yo creo que nadie que escriba deja de pensar literariamente, deja de pensar en argumentos, en historias, en preguntas que van a resolverse en un libro. Ahora, de ahí a escribirlas es otro paso, ¿no? Ok. ¿Y en qué estás pensando escribir? ¿Qué temas estás viendo? ¿Quieres variar o sigues por la misma senda? Tengo 2 proyectos a mediano plazo. Un proyecto sería escribir un libro collage. Siempre me gustaron, no sé si tú te acuerdas de esos libros de Cortázar,
en los cuales las fotografías de sus amigos eran pretextos para escribir un cuento y viceversa, ¿no? A veces los cuentos eran pretextos para tomar fotografías muy bonitas. Está Último Round, está La Vuelta al Día en 80 Mundos, está Los Autonautas de la Cosmopista. Entonces a mí me ha provocado escribir con una amiga fotógrafa eventualmente ese libro, ¿no? Un libro de fotografías de la Lima contemporánea con cuentos, motivados por la fotografía. Eso por un lado, y el otro lado sería una novela que yo le he puesto así como título cabalístico, La vida en Marte, que va a ser una novela de ciencia ficción, que es un género que siempre me ronda, y que va a ser, espero, un trabajo de muchas páginas, ¿no? Género largo, muchos personajes, mucha locura también, que es un tema que siempre atraviesa toda mi narrativa, y digamos, pero eso ya es a largo plazo, ¿no? El más próximo es el collage y después lo de Marte. En efecto, pero La vida en Marte la tengo pensando también hace mucho tiempo en la cabeza, ¿no? Hay muchas historias para colocar ahí. Claro, y la ciencia ficción como que es un género que se está revalorando en el Perú, ¿no? Lo que pasa, mi impresión es que sí, pero porque está haciendo lo que debe hacer, ¿no? O sea, digamos, la ciencia ficción en el Perú siempre como literatura, no digo como televisión o videojuegos, como literatura siempre ha sido una cuestión muy literaria, o sea, como me refiero en este sentido, mucho que entra a dialogar con los cánones literarios, ¿no? Tú sabes este libro increíble de José Adolf, Mañana las ratas, o los otros libros que los publica en Mosca Azul Editores, que es una editora de literatura dura, ¿no? Entonces yo creo que los más grandes éxitos de ciencia ficción en el Perú de literatura siempre han sido ahí cuando ha querido entrar en diálogo, en discusión, en buena lid con la literatura entre comillas seria. Y ese gesto es bonito y le funciona a la ciencia ficción en el Perú bastante. Ok, perfecto. Alexis, para ir cerrando, ¿podrías invitar tu presentación de este libro? ¿Cuándo es? Correcto. La presentación de este libro es el día 27 de julio a las 6 de la tarde en el auditorio Laura Riesco de la Feria Internacional del Libro. Los vamos a estar esperando ahí, la gente de Planeta, los presentadores, va a ir Susan Noltenius, Marco García. Entonces yo creo que va a ser una bonita tarde para conversar y bueno, y reencontrarnos los amigos de aquellas lejanas tardes de la universidad, porque es una cosa curiosa, este libro se escribe en el tiempo libre que tengo como estudiante en la universidad, entonces también tiene algo del ambiente y las preocupaciones de esas épocas de los estudiantes de letras. Ok, perfecto, Alexis. Gracias por tu tiempo. Amigos, no se muevan, regresamos después de una pausa. Muchas gracias. Hasta maestro. Te espero.